Buenas noches, vamos a trabajar con el problema de la caja que teníamos, también sobre función cuadrática, tal como dice el título de este video, y con esto concluimos los problemas del cuestionario que tenían para hacer. Obviamente, la idea es que ustedes hagan estos problemas por su cuenta, que si no entienden algunos resultados pregunten, y que una vez que hayan intentado resolverlo, vengan y vean el video. Si yo se los cuento, no tiene mucho sentido porque les estoy contando algo que quizás no maduraron o no tuvieron tiempo de pensar. Esa es una sugerencia. Si quieren la toman o no, pero esa es la recomendación que les puedo dar. Si les salió el problema, lo felicito, genial, y si no, saben que en el foro de dudas y preguntas pueden dejar su consulta. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Bien, el primer problema del cuestionario nos decía lo siguiente, que tenemos una lámina cuadrada de 50 centímetros de lado. ¿Sí? Entonces, esta lámina cuadrada, cuando dice la lámina cuadrada de la que está hablando es esta acá, a ver si... Esperen que voy a conectar la pizarra. Entonces, la lámina cuadrada a la que se refiere es toda esta completa. ¿Está bien? Bien. Y tiene 50 centímetros de lado. Entonces este lado es 50, este otro como es cuadrado también es 50, este otro también es 50 y este otro también es 50. En cada esquina, como se muestra en la figura, se corta un cuadrado de tamaño X. O sea, este cuadradito que voy a... no sé si se va a ver el amarillo, pero de cada esquina se saca un cuadradito. Este cuadradito de acá, este cuadradito de acá, este cuadradito de acá, este de acá. Entonces estoy sacando estos cuadrados. 1, 2, 3 y 4. Estos cuadraditos que yo saco, los voy a dibujar acá, tienen lado X. O sea, todos los lados son iguales porque es un cuadrado, pero la longitud es X. X, X, X y X. ¿Está bien? Estudiaremos la variación de la superficie lateral de la caja construida sobre la lámina según la variación de X. Entonces nosotros queremos ver la superficie lateral de la caja, ¿sí? Entonces lo que tenemos es, si uno desarma, la superficie lateral serían estas paredes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿De dónde vienen estas paredes de acá? Vienen de estos rectángulos. Entonces, este rectángulo que está acá, vamos a dibujarlo acá, haciéndole un poquito como de zoom para que se vea qué es. Entonces, ustedes fíjense, si queremos el área de cada rectángulo, lo que va a pasar es que tenemos que saber cuánto es el largo y el ancho. ¿Está bien? Entonces, para este rectangulito, por ejemplo, el largo es esta longitud de acá. Voy a marcarla con celeste. Entonces el largo es esta longitud de acá. Y esta de acá también. ¿Está bien? Entonces esa longitud es como si yo sé que todo mide 50, todo el lado completo mide 50 y solamente me quiero quedar con el celeste, a 50 le tengo que sacar este pedacito X y este pedacito X. O sea, 50, el segmento celeste va a ser igual a 50 menos 2X. ¿Está bien? Entonces este de acá mide 50 menos 2X. Nuevamente, a ver, vamos a ver si se entendió o no. Tengo el cuadrado rojo grande. Y la longitud de cada lado es 50. Si yo quiero el celeste,
Es como al rojo haberle sacado estos cachitos de los lados del cuadrado amarillo que medían X. Entonces este saca una X y con esto saco otra. Entonces déjenme escribir acá más prolijo. Bueno, no quería borrar. Pero esto de acá es 50 menos 2X, ¿no? Al lado mayor le resto 2 veces X. Entonces, ahora el alto o el ancho es esta altura de acá, que coincide con el lado del cuadradito amarillo, o sea que eso es X. Yo quiero el área de este rectángulo, o la superficie, viene dada por 50 menos 2X por X, porque el área de un rectángulo es largo por ancho, y largo es esto, y ancho es esto. Esto es el área. Pero si yo quiero las caras laterales, ¿cuántos rectángulos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Estos rectángulos van a ser todos iguales? Sí, porque fíjate, si yo hubiera agarrado este, para saber el largo, a 50 le resto 2X. Entonces me queda este segmentito de acá, 50 menos 2X. Y el ancho también vuelve a ser el lado amarillo. Entonces todos estos rectángulos son iguales. Tengo 4 veces el mismo rectángulo. ¿Sí? Ahora vamos a indicar acá con celeste todos estos rectangulitos, que son las caras laterales de la caja, son iguales. Podría no ser igual, en este caso sucede, porque las esquinas que estoy cortando son todas cuadradas. De lo contrario, no. Entonces, estas caras para las cuales yo estoy calculando el área son 4 caras laterales, 1, acá 2, 3 y 4, y son iguales las 4. Entonces, si yo quiero saber el área total, tengo el área de este rectangulito 4 veces. Entonces, el área lateral, o la superficie lateral, vamos a decirlo así, la superficie lateral es igual a el área de uno de los rectangulitos, y como estos venían juntos, 50 menos 2X venían juntos, los pongo entre paréntesis en la fórmula, ¿sí? Si yo no pongo los paréntesis va a estar mal. Entonces, esto, el largo por ancho, esto para un rectángulo, esto es para un solo rectángulo. Pero la superficie lateral de la caja tiene 1, 2, 3, 4 rectángulos. Así que esto lo multiplico por 4, porque tengo 4 rectángulos. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que vamos a llamarle S a la superficie, y como depende de la longitud de X, vamos a llamar a la superficie lateral la función S de X. Entonces, hago 50 menos 2X, y esto, como todo está multiplicando, fíjense, por X por 4, la multiplicación es asociativa, puedo asociar estos dos, y es conmutativa. Entonces poner X por 4 es lo mismo que poner 4 veces X. Entonces esta es la fórmula que a mí me dice la superficie de la superficie lateral, ¿sí? Que son las caras laterales de la caja. Y bueno, si uno mira con atención, es la primera opción. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos respondida la fórmula. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, sobre la expresión seleccionada, ¿cuáles son los ceros y raíces? Entonces miremos, S de X era 50 menos 2X por 4X. Y ceros o raíces, ¿qué es buscar los ceros o raíces? Cuando nos piden buscar los ceros o raíces son los valores. Estoy buscando valores de X, que si yo los pongo en la cuenta,
cumplen que esa cuenta me dé 0. Entonces, para buscar los ceros, tengo que igualar mi fórmula a 0. Entonces, 50 menos 2x por 4x es 0. Y tengo que buscar en esta expresión de 50 menos 2x por 4x, cuáles son los valores de x que me dan 0. Entonces, miremos cuántos factores tenemos. Tenemos un factor y otro factor. Tenemos una multiplicación o un producto de dos factores que da 0. Cada vez que tengamos un producto igualado a 0, y no otra cosa, podemos decir que un producto da 0 si alguno de esos factores es 0. O bien 50 menos 2x es 0, o bien 4x es igual a 0. De la primera despejemos x, me va a quedar 50 igual a 2x, 50 dividido 2 igual a x, y 25 es igual a x. Si ustedes despejaron de otra manera, no pasa nada, mientras que lleguen al resultado. Entonces, yo pasé, vieron que acá yo tenía 2x restando, las pasé sumando para que me queden positivas. Si ustedes en vez del lugar el del menos 2x pasaban el 50 al otro lado, como menos 50, porque el signo que está a la izquierda es positivo, es lo mismo. Bueno, y vamos a resolver la segunda, que nos queda x igual a 0 dividido 4. Si a la nada la divido por 4, me da la nada. Entonces, estas son las raíces o ceros de la función. Pero x era una longitud. Recordemos que es x, porque este problema tiene un contexto. Y tenemos que ver si las soluciones tienen sentido. X es una longitud, entonces siempre tiene que ser positiva, o si no tiene longitud, o como muy chiquita, 0. ¿Tienen sentido estos resultados en este problema? Sí, tienen sentido. Entonces dice, no tiene raíces, la raíz es x igual a 0, la raíz es 0 y 25, 25 raíz doble. Raíz doble ya habíamos dicho que es cuando tenemos una sola solución y entonces cuenta como 2. Como vale doble, digamos. No doble en el sentido de valer el doble, sino vale por 2. Bien, entonces nos queda que estas eran las raíces. ¿Está bien? Entonces, siempre que queramos buscar las raíces, tenemos que agarrar nuestra función e igualarla a 0. Bueno, vamos con la próxima consigna que nos dice indicar la intersección con el eje de ordenadas y el vértice. Bueno, a ver, gráficamente, ¿qué es eso? Yo tengo eje X, eje Y. Este es el eje de las X. Eje Y. El eje X era el eje de las abscisas. Y el eje Y es el eje de las ordenadas. Aquella función que teníamos acá es una cuadrática, ¿no? Porque tenemos un producto con x acá y otro con x acá. Entonces, x por x, x cuadrada, así que esto es una cuadrática, ¿sí? Si no se convencen, hagan las distributivas y van a obtener una polinómica. Fíjense que si yo hago la distributiva, me va a quedar 40x por 50 son, 4x por 50 son 200x. Después 4x por 2x, me va a quedar menos por más menos, 2 por 4, 8, x por x, x cuadrado. Entonces la potencia más grande en esta expresión es x a la 2. Este es un polinomio de grado 2, o sea que es una función cuadrática. Y esta está en forma polinómica. ¿Por qué? Porque hay suma de potencias de x. Cuando digo suma también abarco a la resta. ¿Sí? En cambio la otra, como es un producto, se dice que está factorizada. Está casi factorizada. Casi factorizada.
Y esta es la polinómica. ¿Está bien? Bueno, si nos piden encontrar la intersección con el eje de las ordenadas, sea, no sé cómo ves la parábola, pero sé que va a ser una parábola. A ver, ¿qué más podemos decir? Veamos la polinómica. El a, miremos el coeficiente principal, o sea, el a, el que multiplica x cuadrado es menos 8. ¿No? Ese es el a. El a es menor que 0, entonces la parábola va a ser triste. ¿Está bien? Más o menos, no sé muy bien, yo tengo 2 puntos nada más para dibujar la parábola, que son las raíces. Lo demás no lo sé, pero sé que va a ser triste. Tenía raíz en 25 y en 0. Entonces la parábola más o menos sería así. Pero también que les quede lo más curva posible. Entonces, la ordenada al origen es el punto donde corta la parábola con el eje Y, o sea acá. La ordenada al origen yo tengo que decir quién es. Cuando me pidan, no sé bien acá que me ponen para elegir, porque esta es una imagen, pero después ustedes me dirán en el cuestionario. Este es el punto, ¿no? A ver, voy a hacerlo con otro color. ¿Está bien? La ordenada al origen la voy a escribir como un punto. O ordenada al origen igual. Lo voy a escribir como un punto de 2. Y la ordenada al origen, lo que es, se calcula siempre considerando x igual a 0. Por eso al origen, ¿sí? Entonces, bueno, si x es 0, la función es en 0, tengo que reemplazar 50 menos 2 por 0 por 4 por 0. Lo del paréntesis me da 50, 4 por 0 es 0, así que 0. Pero tampoco tendría que haber hecho cuenta, yo sabía que si x vale 0, la función vale 0 porque es raíz. Entonces si les pido ordenar el origen, acá si los piden como par de puntos, el x es 0, e y es 0 también. Parece una carita. 0, 0. ¿Está bien? Bueno, el vértice. El vértice, ¿se acuerdan? El vértice es un punto que tiene 2 coordenadas, coordenada x y coordenada y. Si yo tengo la polinómica, como dice acá, si me avivo a hacer la distributiva, el x del vértice lo puedo hacer haciendo menos b sobre 2a. Pero también lo puedo hacer haciendo el promedio de las raíces, haciendo R1 más R2 dividido 2. Y yo tengo las raíces, así que voy a usar esa. 0 más 25 dividido 2, y esto es 12,5. Entonces, la primera coordenada ya está, es 12,5. Y para sacar I, voy a mi fórmula, cualquiera de las dos. Ay, este es el anterior. Bueno, para sacar la coordenada I, tengo que agarrar mi función de la superficie de las caras laterales y evaluarlas en 12,5. ¿Está bien? Bueno, podemos usar la polinómica o podemos usar la factorizada. Casi factorizada, porque no está realmente factorizada. Bueno, entonces, agarremos la factorizada, porque es la primera que construimos, por 4 por 12,5. Resuelvo lo que está entre paréntesis, separo en términos ahí adentro. 2 por 12,5 es 25, 4 por 12,5 es 50. Entonces me queda 25 por 50. Voy a hacer la cuenta en la calculadora. 25, a ver, por 50, que es 1250. ¿Está bien? Entonces, el vértice, que es un punto, tiene coordenada 12,5 en la primera y en la segunda 1250.
¿Está bien? Bueno, listo. Eso ya es todo. Fíjense que más o menos el X del vértice, el vértice va a estar acá, ¿no? Acá arriba. Va a estar acá arriba el vértice, y la coordenada X del vértice claramente tiene que pasar entre estos dos puntos, ¿sí? Así que bueno, por eso cuando tenés las raíces o dos puntos que estén a la misma altura, es fácil calcular el eje de simetría. ¿Se acuerdan que el eje de simetría coincidía con el valor de X del vértice? ¿Está bien? Este es el eje de simetría. Y ya con las dos raíces y con el vértice ya podíamos graficar la parábola de una manera más precisa. Bueno, espero que les haya servido este video. Nos vemos en la clase de consulta y si no, en el campus. Chau, chau.